Cada campeón inusual tiene sus extrañezas en su camino a la gloria, y el Aston Villa no es la excepción. Tuvo cambio de técnico en medio de la competencia, su arquero principal se lesionó, y para peor, su país estaba en conflicto bélico. Quédate para conocer el accidentado camino de los villanos. En aquel momento la máxima competencia de clubes europeos se llamaba Copa de Europa, pero para mayor practicidad le diré Champions League a lo largo del video. La edición del 1982 no tenía 36 equipos como la de hoy en día, ni tampoco fases de grupos como el formato al que estamos acostumbrados. Se jugaba desde los 16avos de final, con eliminación directa a partido de ida y vuelta, a excepción de la gran final que fue a partido único con sede en Países Bajos. Solo participaban los campeones de los respectivos países y el campeón vigente, en este caso el Liverpool. Por su parte, el Aston Villa se clasificó por primera vez en su historia a la competencia. Esto luego de ser campeón de la liga inglesa en el año 1981. Y no es un detalle menor a destacar que fue su único título en 70 años. El anterior lo ganó en el año 1910. Así que quiero que entiendan lo especialmente importante que fue este campeonato para la historia del club. Que, de hecho, no volvió a ganar la liga inglesa desde aquel momento hasta el día de hoy. Su primer partido en la Champions fue de local ante el Valur de Islandia. Es de los más ganadores de su país y es el único que nunca descendió. Los villanos comenzaron el partido genial con este gran gol de Tony el Tigre Morley. Y al minuto 37, With convirtió de cabeza. Y solo 3 minutos después, Donovan encontró un balón en el área y a guardar. Así terminaron el primer tiempo con un contundente 3-0. Al minuto 68, el Aston Villa hizo una gran jugada donde hubo pataditas, tropiezos y erradas, y With volvió a convertir para el 4-0. Tirar centros parecía la fórmula de oro, y se reconfirmó con el cabezazo de Donovan, que selló un 5-0 formidable. Esta victoria era muy importante, porque más allá de ganar el encuentro, la serie es con partido de ida y vuelta con gol de visitante. Que, si no sabes lo que es, tengo videos sobre eso. Pero básicamente implica que en caso de empate en el global, gana quien haya convertido más goles de visitante. Y el Aston Villa no solo goleó, sino que también mantuvo la valla en 0 como local. ¡Fenómenos! Para el partido de vuelta los islandeses eran locales, pero su única jugada clara fue este remate desviado. Y por su parte Shaw convirtió para el Aston Villa en una jugada rápida ante un inocente Valur que se quedó mirando desesperanzado. Y luego al minuto 70, Shaw volvió a convertir con este tremendo zapatazo. ¡Wow! Así quedó el partido 2-0 con un imponente 7-0 en el global. Pero los villanos no podían confiarse, porque en octavos de final lo esperaba un equipo de Alemania Oriental, el Dinamo Berlín. En este enfrentamiento, los ingleses comenzaron como visitantes. El Dinamo Berlín salió vestido de bordó y los villanos de blanco. Al principio nuestros héroes sufrieron un poco. Claramente el Berlín empujaba más que su rival anterior. Pero en la primera que tuvieron, el Tigre Morley rompió el arco para el 1-0. Los villanos estaban ganando, pero no podían relajarse porque el Berlín seguía pisando fuerte. Y para colmo se defendían muy bien. Lo cierto es que a pesar de estar ganando, el primer tiempo fue casi todo de los alemanes. De hecho estuvieron extremadamente cerca de marcar, pero el crack de Ormsby salvó en la línea. Por suerte pudieron resistir el primer tiempo con el 1-0 a su favor. Ahora tocaba resistir todo el segundo tiempo, o si no ir a buscar más goles como todos unos titanes.
Para el segundo tiempo los alemanes comenzaron presionando y al minuto 5, Rüdiger convirtió de cabeza para el empate. Si el partido terminaba aquí hubiese sido un negoción para el Aston Villa. Empate de visitante con gol, un lujo. Pero todavía quedaba mucho tiempo. El partido estaba muy trabado y poco a poco se iba picando con pataditas y menudencias. Recién al minuto 75 llegó la primera serie para los ingleses con este gran remate. Pero al minuto 80, penal para el Berlín. John Jimmy Rimmer, JJ para los amigos, debía enfrentarse a su primer gran desafío. Pero lamentablemente dio en el palo y luego tapó. Es curioso como luego del palo le da en el pie y después estira al Odibu para tapar con su pierna nuevamente. ¡Wow! Y al minuto 85, los alemanes tuvieron un córner que afortunadamente lograron rechazar. Y el balón le quedó a Morley, que estaba endemoniado corriendo de contra. Y como todo un tigre convirtió. ¡Épico! De esta manera el Aston Villa consiguió una importantísima victoria por 2-1 como visitante. Y para el partido de vuelta, los villanos usaron su camiseta habitual y esta vez los alemanes vistieron de blanco. Ya al minuto 15, lamentablemente Terslesky convirtió. Hasta el momento las cosas estaban 2-2 en el global, pero los villanos estaban clasificando porque tenían más goles de visitante. Lo cual no significaba que podían relajarse, porque si recibían un gol más pasaban a estar eliminados. Así que los ingleses buscaron el gol a toda máquina para asegurar el resultado. Pero Schlegel salvó en la línea. Los ingleses seguían intentando y de forma inexplicable una vez más taparon en la línea. Y así se fueron al descanso. En el segundo tiempo el Berlín tuvo una clarísima que pegó en el palo y dio un enorme susto. Pero finalmente los alemanes no pudieron hacer más goles y el partido terminó 1-0 con el 2-2 en el global, pasando así el Aston Villa por la regla del gol de visitante en una serie épica. ¡Wow! Luego llegó un momento clave: los cuartos de final ante el Dinamo de Kiev. Para este momento el país estaba en un conflicto bélico. Y para colmo, el director técnico del Aston Villa, Ron Saunders, había dejado el club por un desacuerdo contractual. Sí, en plenos cuartos de final de la Champions. Así que tomó el mando su asistente, Tony Barton. Para el partido de ida, los villanos viajaron a Ucrania, donde pudieron lucir su fabulosa camiseta principal, y el Dinamo vistió de blanco. La primera la tuvieron los ucranianos y fue clarísima. Y después tuvieron otra que también estuvo bastante cerca. Pero los villanos no iban a ser menos y tuvieron este tremendo remate. Ya para el segundo tiempo, el Dinamo buscaba por vía aérea, pero entre rechazos y fallas no podían marcar. Y el Dinamo seguía y seguía. Pero el Aston Villa tuvo una abajo del arco y el arquero tapó. ¡Increíble! Y ya en una de las últimas, el Dinamo hizo gol. Pero fue anulado por el árbitro por un empujón en la jugada. Y así terminaron 0-0. El partido de vuelta se jugó en el Estadio Villano, cuyo campo de juego estaba en malas condiciones por la extrema humedad que hubo en el mes. Así que el partido tuvo handicap para ambos. Y al minuto 6, Shaw hizo un gol increíble. Mira por dónde pasó el balón. Los ingleses estaban súper despiertos y seguían generando situaciones. Y ya terminando el primer tiempo, McNaught convirtió para el 2-0. Lo cierto es que el partido no tuvo más goles. Y con este resultado, el Aston Villa clasificó a las semifinales, donde lo esperaba el Anderlecht de Bélgica.
Para esta ronda, los ingleses comenzaron como locales. La primera clara fue de los villanos con este gran patadón. Y minutos después, Shaw hizo un cabezazo que lo seguía acercando al gol, pero todavía faltaba. Por su parte, el Anderlecht lo intentaba, pero la defensa estaba firme en el fondo. Luego llegó un remate flojo del Aston Villa y más tarde el primer remate que llegó al arco de los belga. Pero los villanos seguían rematando y el partido se fue convirtiendo poco a poco en un ida y vuelta con llegadas de ambos. Pero al minuto 28, el Tigre Morley convirtió este golazo. Minutos después, en una jugada algo caótica, el Anderlecht tuvo una clara, pero JJ tapó. Así se fueron al descanso con el 1-0. En el segundo tiempo los villanos tuvieron alguna situación, pero nada demasiado serio. Comparado con la primera parte, la segunda fue bastante aburrida. Pero lo importante es que el partido terminó 1-0 a favor del Aston Villa. La vuelta se jugó en Bélgica. Las primeras del partido no fueron nada claras. De hecho, hubo puros despejes potentes y alguna que otra patadita y choque. La más clara fue este remate del Anderlecht que parece que pasó cerca, pero se abrió demasiado. El ambiente empezó a descontrolarse. Hubo trifulca entre los policías y los hinchas. E incluso en una jugada prometedora hubo invasión y el partido se vio demorado varios minutos. Parece broma, pero estos sucesos fueron los más interesantes del primer tiempo y así terminaron 0-0. El segundo tiempo fue muy trabado, con algunas situaciones de gol para ambos equipos, pero en general con remates bastante desviados. Pero es muy destacable la garra de la defensa villana para tapar los remates de los belga una y otra vez. Tanto que hasta en un momento casi se hacen el gol en contra. La última situación del partido fue este cabezazo sin demasiado destino y así terminaron 0-0. El Aston Villa pasó con el 1-0 en el global. ¡Cracks! Para la gran final, el Aston Villa debió enfrentar al temible Bayern Múnich, que tenía en su plantel al gran Rummenigge, quien había ganado la Eurocopa con Alemania 2 años antes y ya tenía en su haber 2 Champions ganadas con el Bayern. De hecho, fue Balón de Oro en los 2 años anteriores. La final fue a partido único con sede en Países Bajos. Aquí se definía todo. El Aston Villa vistió de blanco y el Bayern con su clásica camiseta roja. La primera del partido fue un sorprendente cabezazo de los villanos y enseguida un remate súper desviado del Bayern. Las pataditas no se hicieron esperar y de ese tiro libre llegó un cabezazo pero fuera. Y al minuto 9 hubo malas noticias para el Aston Villa. El arquero JJ Rimmer tuvo que salir por un fuerte dolor en el cuello que arrastraba desde días antes. Así que se retiró súper aplaudido y lo reemplazó con 23 años de edad, Nigel Spink. Luego los ingleses casi convierten al intentar centrar y seguían intentando, pero la defensa bloqueaba. Y lo mismo ocurría en propia cancha. Después Buit elaboró una gran jugada, pero no estaba afilado con el remate. Al minuto 30, el Bayern consiguió un remate desde afuera y Spink tuvo su primera tapada. Lo cierto es que el Bayern estaba generando un aluvión de remates y esta chilena paralizó al estadio. Y ya cerrando el primer tiempo, el Bayern tuvo la última y así fueron al descanso. 0-0 en una final donde si bien el Bayern estaba jugando mejor, podía pasar de todo. En la segunda parte el primer remate fue del Bayern, pero se fue a las nubes. Y minutos después tuvieron otro avance peligroso, pero una vez más los villanos se salvaron. Los ingleses tenían dificultades para llegar al área rival y el Bayern seguía intentando, pero Spink atajó con seguridad y recibió una orquesta de aplausos de su gente.
Pero el Bayern era muy perseverante y tuvieron una clarísima con salvada en la línea villana. Y poco a poco, jugada tras jugada, Spink se iba transformando en el héroe del partido. El equipo no encontraba consuelo en ataque, y para ese momento parecía que su única esperanza era resistir en defensa para llegar a los penales. Pero luego, al minuto 67, tras una gran jugada y buscapié del Tigre, Witt convirtió. ¡Es una locura! Se cumplió la clásica frase de los goles que no se hacen en un arco se hacen en el otro. Pero todavía no podían cantar victoria. Aún quedaban 20 minutos por delante y el Bayern no se rendía. Pareciera que el balón entró pero fue fuera. Pero al minuto 43, el Bayern encontró el balón tras un pelotazo y... ¡gol! Pero tranquilos, el árbitro marcó offside. Y finalmente, los villanos se consagraron campeones de la Champions League en su primera participación. ¡Felicidades, campeones! ¡Wow! Pero esto no es todo. Por consagrarse campeones, el Aston Villa clasificó a la Copa Intercontinental, donde enfrentó a Peñarol, que había ganado la Copa Libertadores. Fue a partido único en Japón y ganó Peñarol 2-0. Y si conoces al pibe Kofi, fue exactamente de esa victoria que salió este clipazo. ¡Campeón del mundo! Escúcheme, y espero que lo sea por muchos años. ¡Chao, pibe! Pero aún quedaba otro compromiso. Al ser campeón de la Champions, el Aston Villa clasificó a la Supercopa de Europa, donde debió enfrentar al Barcelona, que había ganado la Recopa de Europa. ¿Quiere dejar de decir copa? Se jugó a partido de ida y vuelta. En la ida ganó el Barcelona como local por 1-0 y ya en la vuelta los villanos ganaron por 3-0, dejando así un 3-1 en el global que los consagró campeones. ¡Wow! De esta manera, podemos declarar al Aston Villa como un campeón inusual. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like. Un gran saludo a los miembros del canal y muchas gracias a todos por ver. ¡Adiós!